La casa estaba a oscuras cuando Diego García entró con su coche en el camino de entrada a las 3 de la madrugada. 3 días antes de lo previsto, su misión en el extranjero se había acortado tras una resolución diplomática que nadie esperaba. Él había tomado el primer transporte disponible desde la base. 16 horas de vuelo, otras 2 de trámites en la base militar de Bétera, en Valencia, y luego el largo viaje de vuelta por carretera hasta su casa en un pueblo rural de la provincia de León. Estaba agotado, pero la idea de ver la cara de su hija Sofía lo había mantenido despierto durante todo el trayecto. 6 meses. Ese era el tiempo que había estado fuera esta vez. Sofía ya tenía 7 años y había perdido su cumpleaños por 2 semanas. La culpa le carcomía durante cada patrulla, cada misión, pero este era su último despliegue. Ya había presentado los papeles para su retiro. Después de 12 años en el mando de operaciones especiales, MOU, Diego volvía a casa para siempre. Apagó el motor y se quedó sentado un momento, saboreando la quietud. Nada de morteros ni disparos, solo el sonido de los grillos y el viento distante entre los pinos. La casa se veía exactamente como la había dejado. Las contraventanas azules que Carmen insistió en poner, las jardineras que probablemente estarían secas ahora a finales de otoño, el columpio de neumático colgado de la encina en el jardín delantero. Diego agarró su petate y caminó sigilosamente hacia la puerta principal. Quería darles una sorpresa. Carmen probablemente estaría dormida, pero tal vez Sofía hubiera tenido una pesadilla y estuviera despierta. Solía meterse en su cama cuando tenía miedo. El pensamiento le hizo sonreír. La puerta estaba sin echar la llave. Eso fue lo primero que le pareció mal. Le había dicho a Carmen 1000 veces que cerrara siempre, especialmente cuando él estaba fuera. Diego la empujó lentamente, dejando que su entrenamiento tomara el control. La casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio pacífico del sueño, sino algo distinto. Cruzó el salón. Platos en el fregadero. Cartas esparcidas sobre la encimera. El bolso de Carmen en la mesa. Subió las escaleras, cada paso cuidadoso y deliberado. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Carmen estaba allí, desparramada sobre la cama con la ropa que había llevado ese día, con un brazo colgando por el borde. Una botella de vino vacía sobre la mesilla de noche. A Diego se le tensó la mandíbula. Fue a la habitación de Sofía. Al empujar la puerta, decorada con pegatinas de princesas que ella misma había elegido antes de que él se fuera, se encontró con que estaba vacía. La cama estaba hecha. Su conejo de peluche, el que tenía desde los 2 años, no estaba. Sus zapatos no estaban junto a la puerta. Diego volvió al dormitorio principal de 3 zancadas. Sacudió el hombro de Carmen con más fuerza de la que pretendía. Ella se despertó sobresaltada, con la mirada desenfocada. ¿Diego? ¿Qué haces aquí? No deberías. ¿Dónde está Sofía? Carmen parpadeó, intentando procesar la situación. ¿Qué hora es? ¿Dónde está nuestra hija? Su voz era plana, controlada. Era la voz que usaba cuando algo salía mal en una misión y el pánico podía costar vidas. Está en casa de mi madre. Te lo dije en el correo. ¿Qué correo? No he recibido nada. ¿Por qué está en casa de tu madre a las 3 de la mañana? Carmen se incorporó, pasándose las manos por el pelo. Lleva allí desde el martes. Mi madre la ha estado cuidando mientras yo tenía cosas que resolver. Asuntos de trabajo. Diego miró fijamente a su mujer. En 12 años de matrimonio, había aprendido a leer a la gente, era una habilidad de supervivencia. Y en ese momento, cada instinto le gritaba que algo iba mal. Carmen no le sostenía la mirada. Sus manos temblaban, y no solo por haber sido despertada de golpe. Voy a buscarla, sentenció Diego. Diego, es mitad de la noche.
Pero él ya estaba bajando las escaleras, saliendo por la puerta y subiendo a su todoterreno. La madre de Carmen vivía a 40 minutos, más adentro en las montañas. Ángela Salvatierra nunca le había caído bien y el sentimiento era mutuo. Era una mujer dura, fría de una manera que nada tenía que ver con los inviernos de Castilla y León. Regentaba una especie de centro de retiro en su propiedad. Asesoramiento espiritual, lo llamaba ella. Diego lo llamaba estafa. Las carreteras estaban desiertas. Forzó el coche más de lo debido, tomando las curvas de montaña a gran velocidad. Su mente volaba. El martes. Sofía llevaba allí desde el martes. ¿Por qué Carmen no lo había mencionado en su última videollamada? ¿Por qué había enviado a su hija con Ángela? La propiedad de Ángela estaba apartada de la carretera, un largo camino de grava que conducía a una casona de piedra. Había luces encendidas. Esa fue la segunda señal de alarma. Nadie estaba despierto a estas horas. Diego aparcó y bajó. La puerta principal se abrió antes de que él llegara. Ángela Salvatierra estaba en el umbral, recortada por las intensas luces del interior. Era una mujer alta, delgada como un palo, con el pelo canoso recogido en un moño severo. Llevaba un camisón largo y una expresión que en cualquier otra persona habría sido de preocupación, pero en ella parecía puro cálculo. Diego. Carmen me ha llamado, ha dicho que vendrías. ¿Dónde está Sofía? Está durmiendo. No deberías. Él pasó a su lado empujándola. La casa olía a lejía y a algo más, algo orgánico y podrido por debajo. Sofía. Gritó, y su voz resonó por toda la casa. Despertarás a los otros niños, dijo Ángela con voz afilada. Diego se detuvo en seco. ¿Qué otros niños? Llevo un programa aquí. Niños con problemas. Sus padres me los envían para que reciban disciplina y guía espiritual. Él sabía algo del programa, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora, al ver la cara de Ángela, algo frío se instaló en su estómago. ¿Dónde está Sofía? Está en el patio trasero, pasando un tiempo de reflexión. Diego ya estaba corriendo antes de que terminara la frase. Atravesó la cocina y salió por la puerta trasera. El patio se extendía hacia la oscuridad, bordeado por el bosque. Podía ver formas bajo la luz de la luna, estructuras que parecían pequeñas casetas. Sofía. Su voz rebotó en los árboles. Un sonido pequeño, un llanto. Corrió hacia él, sacando su móvil para usar la linterna. El haz de luz captó algo que lo dejó petrificado. Un agujero en la tierra, de poco más de 1 metro de profundidad y 1 de ancho. Y allí, de pie, temblando en pijama, estaba Sofía. Papá. Su voz era tan pequeña. Diego saltó al agujero en segundos, sacándola en brazos. Estaba helada, su pijama empapado de barro y rocío. Ella se aferró a su cuello y no lo soltaba. Ya te tengo, cariño. Ya te tengo. Se quitó la chaqueta de campaña y la envolvió. Ella temblaba violentamente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera? No lo sé. La abuela dijo. Dijo que las niñas malas duermen en tumbas. ¿Qué tengo que aprender? Sollozaba, las palabras apenas eran coherentes. Una rabia incandescente inundó a Diego, pero se obligó a contenerla. Sofía necesitaba que estuviera tranquilo. Necesitaba ponerla a salvo y al calor. Luego se ocuparía de Ángela. Papá. No mires en el otro agujero, susurró Sofía entrecortadamente. Por favor, no mires. Él se giró y el haz de su linterna barrió el patio. Allí, a 6 metros, había otro agujero. Este estaba cubierto con unos tablones de madera. Diego llevó a Sofía hacia la casa, pero se detuvo ante el segundo agujero. Tenía que saberlo.
Tenía que entender a qué se enfrentaba. Usando una mano mientras sostenía a Sofía con la otra, apartó los tablones. El olor le golpeó primero. Descomposición, tierra y algo químico. Apuntó la luz hacia abajo. Huesos. Huesos pequeños, un cráneo que era inconfundiblemente humano y de un niño. Retazos de tela y algo más, una placa metálica, como una chapa de identificación con un nombre grabado. Sara Cano. El entrenamiento de Diego tomó el mando, anulando el horror. Esto era la escena de un crimen, de múltiples crímenes. Sacó 3 fotos con su móvil, asegurándose de capturar la chapa con claridad. Luego volvió a colocar las tablas y llevó a Sofía hacia la casa. Ángela estaba esperando en la cocina con una taza de té, como si fuera una visita normal. Está siendo dramática. Solo ha pasado 1 hora. El frío les enseña. Siéntate. La voz de Diego habría podido cortar el cristal. No te muevas. No hables. No pienses siquiera en correr, porque te daré casa. Llevó a Sofía al todoterreno, lo arrancó y puso la calefacción al máximo. Ella seguía temblando. Cariño, escúchame. Ya estás a salvo. Te voy a llevar a un sitio caliente, ¿vale? ¿Puedes decirme quién es Sara Cano? Los ojos de Sofía se agrandaron. Miraste. Te dije que no miraras. Lo sé, cielo. Lo siento, pero necesito saberlo. ¿Quién es? Estuvo aquí el año pasado. Ella también era mala. La abuela dijo que se escapó, pero... Sofía empezó a llorar de nuevo. La oí gritar una noche y luego ya no estaba. Y la abuela dijo que si yo era mala, acabaría como las niñas que se escapan. Diego sacó su teléfono y llamó a la única persona en la que sabía que podía confiar. Manuel Galdós, un antiguo compañero de la Guardia Civil, respondió al tercer tono. Galdós. Manu, soy Diego García. Necesito que vengas a la carretera del Monte de los Laureles, número 4782, ahora mismo. Trae refuerzos. Muchos refuerzos. Y avisa a la policía judicial. Diego, pensaba que estabas de misión. ¿Qué está pasando? Acabo de encontrar a una niña muerta en un hoyo en la propiedad de mi suegra. Y puede haber más. Silencio al otro lado. Luego. Estoy a 10 minutos. No cuelgues. Diego miró hacia la casa. Ángela estaba en la ventana, observando. No parecía preocupada. Parecía enfadada. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella creía que se saldría con la suya, que ya lo había hecho antes. Manu, escucha bien. La dueña es Ángela Salvatierra. Dirige una especie de programa de disciplina religiosa para niños. Mi hija estaba en un agujero en el patio trasero. Dice que llevaba allí 1 hora, pero no sé si es verdad. Hay otro agujero con restos. La víctima podría ser una tal Sara Cano. Por el amor de Dios. Puede que haya otros niños en la propiedad ahora mismo, continuó Diego. Ángela mencionó a otros niños. Tenemos que sacarlos. Estoy llamando a Protección de Menores y a la central, dijo Galdós. Diego, saca a tu hija de allí. Ya está hecho. Estoy en el coche con ella. Pero Manu, no me voy de aquí hasta saber que todos los niños están a salvo. No vuelvas a entrar en esa casa. Es una orden. Pero Diego ya se estaba moviendo. Se volvió hacia Sofía. Cariño, necesito que bloquees las puertas y te quedes en el coche. Mantén la calefacción puesta. Voy a por los otros niños, ¿vale? Vuelvo enseguida. Papá, no. Te prometo que tendré cuidado. Pero esos niños necesitan ayuda, igual que tú. Le besó la frente.
Cierra las puertas. Si alguien que no sea yo o un policía se acerca al coche, toca el claxon sin parar. ¿Entendido? Ella asintió, aterrorizada pero confiando en él. Diego caminó de vuelta a la casa. Su formación estaba totalmente activada. Ya no era un padre, era un soldado despejando un edificio hostil. Ángela seguía en la cocina. Se levantó cuando él entró. No tenías derecho a... ¿Dónde están los niños? Están durmiendo. Estás exagerando. Ese agujero es una técnica terapéutica. Enseña humildad. Diego acortó la distancia entre ellos en 2 pasos. No la tocó, pero ella retrocedió tropezando. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde están los niños? Arriba. Pero están bien. Están aquí porque sus padres no pueden controlarlos. Estoy ayudando. Él ya estaba subiendo las escaleras. Al final de un pasillo, la primera puerta estaba cerrada con llave por fuera. La abrió de una patada. 3 niños, todos de menos de 10 años, dormían en colchones finos en el suelo. Sin mantas, sin calefacción. La ventana estaba abarrotada por fuera. Despertad, dijo Diego con voz suave pero firme. Me llamo Diego. Soy militar y he venido a ayudaros. La policía está en camino. Vais a estar bien. Le miraron con esos ojos vacíos que solo se ven en zonas de guerra. Un niño pequeño habló. ¿Nos vas a llevar a casa? Sí, ahora mismo. Vamos. Los guió escaleras abajo. Ángela intentó bloquear la puerta. No puedes hacer esto. Sus padres firmaron contratos. Sus padres firmaron contratos con alguien que estaba enterrando niños en su patio. Quítate de mi camino. Ella no se movió. Diego la agarró por la cintura y la apartó a un lado, no pesaba nada. Sacó a los 3 niños justo cuando unos faros aparecieron por el camino. 4 coches de la Guardia Civil con las sirenas apagadas. Manuel Galdós bajó primero. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con cara curtida y ojos bondadosos. Vio a los niños y habló inmediatamente por la radio. Necesitamos ambulancias, múltiples menores, posible maltrato y abandono. Las 2 horas siguientes fueron un caos. Llegaron más agentes, la policía judicial, servicios sociales. Encontraron a 6 niños más en una habitación cerrada en el sótano. Todos estaban desnutridos, con hematomas, aterrorizados. Todos tenían historias sobre los agujeros del patio, sobre los castigos, sobre niños que se escapaban. Encontraron 3 tumbas más. Diego se sentó en su coche con Sofía envuelta en una manta, viendo cómo los investigadores pululaban por la propiedad. Ángela había sido detenida, insistiendo todavía en que ayudaba a niños problemáticos, que todo lo que hacía era disciplina legal. Manu se acercó al amanecer. Van a necesitar declaraciones tuyas y de Sofía. Hoy no. Primero tiene que verla un médico. Pero pronto. ¿Qué hay de las otras tumbas? Ya hemos identificado una. Sara Cano, desaparecida en Madrid el año pasado. 9 años. Los padres pensaban que estaba en un campamento de verano. La cara de Manu estaba sombría. Estamos trabajando en las otras 2. Diego, ¿cómo has sabido que tenías que venir esta noche? No lo sabía. Vine pronto de mi misión. Carmen me dijo que Sofía estaba aquí. Simplemente. Supe que algo iba mal. La expresión de Manu cambió al oír el nombre de su mujer. Tendremos que hablar con Carmen también. ¿Sabía ella lo que pasaba aquí? Diego miró a su amigo. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Sofía se removió contra su pecho. Papá, ¿podemos irnos a casa ya? A esa casa no, cariño. Vamos a ir a un hotel, ¿vale?
Un sitio seguro y calentito, con servicio de habitaciones y películas. Y te quedarás conmigo. No volveré a dejarte sola nunca más. Te lo prometo. Mientras Diego se alejaba conduciendo, el sol salía sobre las montañas de León. Por el retrovisor veía las luces azules de la policía todavía parpadeando. Pensó en los padres de esos niños, que pronto recibirían llamadas que los destruirían. Pensó en los padres de Sara Cano, que por fin tendrían respuestas tras un año de incertidumbre. Y pensó en Carmen, durmiendo en su cama, que había enviado a su hija a esa casa sabiendo que Ángela dirigía un programa de disciplina y que la había enviado de todos modos. Sofía no era una niña problemática, era dulce, lista y feliz. ¿Por qué la había enviado allí? Las manos de Diego se tensaron en el volante. Había sido entrenado para combatir enemigos en el extranjero, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero enemigo había estado aquí todo el tiempo, escondido a plena vista. Y se iba a asegurar de que cada persona responsable pagara por lo que habían hecho, empezando por su mujer. La habitación del hotel era cálida y luminosa. Diego había cogido una suite con 2 camas, y Sofía por fin se había dormido cerca del mediodía, después de que una pediatra del hospital pasara a revisarla. Hipotermia leve, moratones, trauma. La doctora había sido amable pero minuciosa, documentándolo todo y tomando fotos de las lesiones. Pruebas. Necesitará terapia, había dicho la doctora en voz baja en la puerta. Lo que ha pasado. Los niños no se olvidan de eso así como así. Ahora Sofía dormía y Diego estaba sentado junto a la ventana con su portátil, haciendo las búsquedas que debería haber hecho años atrás. Ángela Salvatierra, Centro de Retiro Amanecer Espiritual. ¿Cómo no había investigado esto antes? Porque confiabas en Carmen, respondió una voz en su cabeza. Porque era tu mujer y le creíste cuando dijo que su madre ayudaba a niños con problemas a encontrar su camino. Los resultados de la búsqueda le revolvieron el estómago. La web parecía profesional. Testimonios de padres agradecidos. Fotos de niños sonrientes. Citas bíblicas sobre la disciplina. Pero cuando Diego excavó más hondo en foros y sitios de reseñas, encontró historias diferentes. Un padre escribió: enviamos a nuestra hija allí 3 meses. Cuando volvió, no hablaba. Solo lloraba y tenía pesadillas. Le preguntamos qué pasó y dijo que, si lo contaba, la meterían bajo tierra. Pensamos que era una exageración. Ojalá hubiéramos escuchado. Otro decía: mi hijo estuvo allí una semana antes de que lo sacara. Había perdido 5 kilos y tenía marcas por todo el cuerpo. Ángela Salvatierra dijo que era disciplina espiritual. Llamé a la policía, pero me dijeron que era un asunto familiar. Diego siguió indagando. Encontró un artículo de prensa de hacía 3 años, una investigación de la Junta de Castilla y León. Los servicios sociales habían visitado la propiedad tras una denuncia, pero no encontraron nada malo. La queja fue desestimada. Diego buscó el nombre de la inspectora. Cristina Matanza. Luego la buscó a ella. Se había jubilado el año pasado. Se había comprado un chalet en la costa, en Alicante. Un chalet demasiado lujoso para la pensión de una trabajadora social de la administración pública. Diego se recostó en la silla. Las piezas empezaban a encajar, y no le gustaba el cuadro que formaban. Ángela llevaba años haciendo esto. Muchos niños habían sido heridos, y al menos 4 habían muerto. Pero seguía operando porque alguien la protegía. Su teléfono sonó. El nombre de Marcos Millán apareció en la pantalla. Un antiguo compañero de armas. Hermano. La voz de Marcos era firme y calmada. Habían servido juntos 8 años. Manu me ha llamado, dice que has encontrado algo muy gordo. Sí, Diego miró a Sofía. Sigue durmiendo. ¿Sigues en Madrid?
Puedo estar en León en 3 horas si me necesitas. Necesito saber en quién puedo confiar. Manu es bueno, pero hay algo más grande aquí, Marcos. Había gente protegiendo lo que pasaba. Una trabajadora social recibió sobornos. Probablemente policías también. ¿Qué necesitas? ¿Puedes investigar un poco? Sin hacer ruido. Ángela Salvatierra, Cristina Matanza. Cualquiera relacionado con esa finca. Sigue el rastro del dinero. Me pongo a ello. Diego. ¿Cómo está Sofía? Viva. Eso es lo único que importa ahora. ¿Y Carmen? De Carmen me encargo yo hoy. Después de colgar, Diego se quedó pensando un largo rato. Luego abrió su correo y empezó a escribir. Asunto. Baja definitiva. Después de 12 años, había terminado. Sofía le necesitaba más que el ejército. Su móvil vibró. Carmen. ¿Dónde estás? La policía ha estado aquí. Han preguntado por mi madre. ¿Qué está pasando? Diego no respondió. En su lugar, abrió las fotos que había tomado de la tumba de Sara Cano. Las miró durante mucho tiempo, memorizando cada detalle. Luego empezó a redactar un documento con todo lo que había visto, todo lo que Sofía le había contado. Esto iba a ir a juicio. Tenía que estar preparado. Sobre las 15, Sofía se despertó. Miró alrededor de la habitación desconocida, se asustó un momento, pero al ver a Diego se relajó. Hola, cielo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cansada? Ella se incorporó lentamente. ¿La abuela está en la cárcel? Sí. Bien, la voz de Sofía fue dura, de una manera que le rompió el corazón a Diego. Con 7 años, ya sabía que existía la maldad. ¿Vamos a volver con mamá? Esa era la gran pregunta. Diego se sentó en el borde de su cama. Necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad, ¿vale? Aunque pienses que puede herirme. Sofía asintió. ¿Mamá sabía lo que hacía la abuela con los agujeros? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Dijo que yo me estaba portando mal, que no escuchaba, que la abuela me enseñaría a ser buena. Ella me llevó el martes y le dijo a la abuela que necesitaba aprender lo que era el respeto. Diego sintió algo frío y definitivo asentarse en su pecho. ¿Y qué hiciste que fuera tan malo? No quería comerme la verdura. Y le contesté mal cuando me dijo que limpiara mi cuarto. Sofía empezó a llorar. No quería ser mala, papá. Solo quería que volvieras a casa. Él la estrechó entre sus brazos, abrazándola fuerte mientras ella lloraba. Por encima de su cabeza, su expresión era de piedra. Carmen había enviado a su hija a ser maltratada, posiblemente asesinada, porque no quería comer verdura o porque le había contestado. Cosas normales de niños. Cosas que se gestionan con un castigo sin postre, no con una mujer que entierra niños en su patio. Tú no has sido mala, Sofía. ¿Me oyes? Has sido una niña normal. Lo que hizo mamá estuvo mal. Lo que hizo la abuela fue maldad pura, pero tú no has hecho nada malo. ¿Puedo quedarme contigo? Te vas a quedar conmigo para siempre. Te lo prometo. Llamaron a la puerta. Diego miró por la mirilla. Manuel Galdós. Le dejó entrar. ¿Cómo está ella? Preguntó Manu en voz baja. Sobrevivirá. ¿Qué habéis encontrado? Manu sacó una libreta. 4 tumbas hasta ahora. Sara Cano ya la sabíamos. El segundo es un niño de 10 años, desaparecido en Valladolid hace 2 años. A los padres les dijeron que estaba en un internado. La tercera es una niña de unos 8 años, aún estamos identificándola. La cuarta. Manu hizo una pausa.
La cuarta es reciente. Muy reciente. Un niño llamado Hugo. Solo llevaba allí una semana. ¿Cuántos niños han pasado por ese sitio? Estamos intentándolo averiguar. El registro de Ángela dice que ha tenido a más de 100 niños en los últimos 5 años. La mayoría salieron vivos, pero estamos cotejando cada nombre con denuncias de desaparecidos. ¿Qué hay de Cristina Matanza? La expresión de Manu se ensombreció. ¿Cómo sabes lo de ella? Investigó el sitio hace 3 años, no encontró nada, y luego se jubiló y se compró un chalet que no debería poder pagar. La Unidad Central Operativa, UCO, ya la está investigando, dijo Manu. Diego, hay algo más. Hemos encontrado registros financieros. Ángela cobraba a los padres 50.000 euros por un programa de 3 meses. La mayoría pagaban en efectivo. Estamos hablando de millones de euros. ¿Dónde está el dinero? Eso es lo que no cuadra. Sus cuentas bancarias tienen ingresos, pero nada que se acerque a esas cantidades. El dinero va a otra parte. Diego pensó en ello. Ángela tenía un socio o socios. Alguien que hacía que esto pareciera legítimo. Alguien que impedía que las autoridades miraran demasiado cerca. Eso es lo que piensa también la policía, añadió Manu. Están revisando sus llamadas. Pero Diego. Manu vaciló. Quieren hablar con Carmen. Tu mujer tenía que saber algo. Lo sabía, la voz de Diego era plana. Sofía me lo ha contado. Carmen la llevó allí el martes. Le dijo a Ángela que Sofía necesitaba aprender respeto. Manu puso cara de asco. Lo siento mucho. No lo sientas. Solo asegúrate de que todos caigan. Me da igual quiénes sean o qué contactos tengan. Todos. Después de que Manu se fuera, Diego tomó una decisión. Llamó a Elena, la hermana de Carmen. Ella respondió al segundo tono. ¿Diego? Por Dios, Carmen me ha dicho que estás aquí. ¿Estás bien? Me ha dicho algo de que han detenido a su madre. Elena, escúchame con atención. Tu madre dirigía un centro de tortura. Maltrataba a niños. 4 de ellos han muerto. Sofía estaba en un hoyo en el patio cuando la encontré. Silencio. Luego, no. Eso no puede ser. Mamá ayuda a niños con problemas. Es estricta, pero nunca. He visto las tumbas yo mismo. La Guardia Civil está excavando ahora. Niños de menos de 12 años, todos muertos por lo que tu madre les hizo. No me lo puedo creer. La voz de Elena temblaba. Diego, tiene que ser un error. No lo es. Y Elena, necesito saber algo. ¿Viste alguna vez algo raro? ¿Algo que te hiciera sentir incómoda? Yo. Hace años que no voy por allí. Mamá y yo discutimos. Decía que yo criaba a mis hijos demasiado blandos, que necesitaban mano dura. Le dije que se mantuviera alejada de nosotros. Pero Carmen seguía hablando con ella, decía que yo exageraba. Carmen envió a Sofía allí hace 4 días. No, Carmen no haría eso. Ella quiere a Sofía. La envió para que la castigaran porque Sofía no quería comer verdura. Otro largo silencio. Cuando Elena volvió a hablar, su voz era distinta. Más dura. ¿Dónde está Sofía ahora? Conmigo. A salvo. Manténla lejos de Carmen. Te lo digo en serio, Diego. Quiero a mi hermana, pero si sabía lo que hacía mamá y envió a Sofía de todos modos. Elena respiró hondo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? Solo di la verdad cuando te pregunten. Todo. No protejas a nadie. No lo haré. Diego, lo siento tanto.
Diego volvió a su portátil. Marcos le había enviado un correo cifrado. Los registros financieros de Ángela mostraban pagos a varias personas. Un nombre destacaba. Julián Salvatierra, hermano de Ángela. Vivía en la ciudad y trabajaba como. Diego se quedó mirando la pantalla. Julián Salvatierra era juez de instrucción. A la mañana siguiente, Diego llevó a Sofía a un piso franco organizado por Manu. Estaba encima de una librería en el centro de León, propiedad de un policía retirado. Sofía se quedaría allí con una agente llamada Sara mientras Diego lidiaba con lo que venía. No quiero que te vayas, dijo Sofía, abrazando a su conejo de peluche. Volveré esta noche, te lo prometo. Sara es muy maja y aquí estará segura. La puerta tiene 3 cerrojos y hay un policía abajo. ¿Vale? Diego se arrodilló a su altura. Cariño, tengo que asegurarme de que la gente que te hizo daño no pueda hacérselo a nadie más. Eso es lo que voy a hacer hoy. ¿Puedes ser valiente por mí? ¿Vas a traer a mamá? Diego apretó la mandíbula. ¿Quieres ver a mamá? Sofía lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Todavía no. Quizás nunca. Está bien. No tienes que ver a nadie que no quieras. Le besó la frente y se fue con el corazón pesado. Pero mientras conducía por la ciudad, esa pesadez se transformó en una rabia fría y enfocada. Tenía objetivos. Ángela estaba en el calabozo, pero ella era solo el principio. Julián Salvatierra, Cristina Matanza. Y Carmen. Llegó a su casa a las 9. El coche de Carmen estaba en la entrada. Se preparó un momento y entró. Carmen estaba en la cocina, con aspecto demacrado. No había dormido. Al verle, se levantó rápido. Diego. Por fin. La policía no me dice nada. Se han llevado a mi madre. Dicen unas cosas ridículas. Tienes que decirles que se equivocan. ¿Dónde está Sofía? Supuse que estaría contigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me miras así? Estoy intentando decidir si mi mujer es estúpida o es malvada. Carmen palideció. ¿Qué? Has enviado a nuestra hija a una mujer que tortura niños, que ha asesinado al menos a 4 que sepamos. La llevaste tú misma el martes para que aprendiera respeto. No fue así. El programa de mi madre es estricto, pero funciona. Ayuda a niños difíciles. Sofía no es difícil. La voz de Diego restalló como un látigo. Tiene 7 años. No quería comer verdura. Eso no es ser difícil, Carmen. Es ser normal. Se estaba volviendo incontrolable. Contestaba, no hacía caso. Y por eso la enviaste a que la enterraran viva en un agujero. Carmen abrió y cerró la boca. Eso no. Mi madre no haría eso. Yo mismo saqué a Sofía de ese hoyo. Eran las 2 de la mañana y estábamos a 2 grados bajo cero. Llevaba más de 1 hora de pie en el barro y el agua helada, llorando, aterrorizada. Me dijo que si miraba en el otro agujero. Diego se detuvo, forzándose a calmarse. Había una niña muerta en el otro hoyo, Carmen. Una niña de 9 años llamada Sara Cano. Sus huesos seguían allí. No. Carmen se sentó de golpe. No, eso no es posible. Mamá decía que los niños que se escapan del programa a veces inventan rumores. ¿Pero es que nunca fuiste a verla? ¿Nunca viste lo que hacía de verdad? Silencio. Responde. Confiaba en ella, la voz de Carmen subió de tono. Es mi madre. Me dijo que el programa era duro pero efectivo. Que a veces los niños mienten para librarse. La creí. Diego la miró con desprecio. ¿Cuándo la enviaste? El martes. Ya te lo he dicho.
¿Por qué el martes específicamente? Carmen vaciló. Estaba teniendo una mala semana, no quería hacer los deberes, lo dejaba todo tirado. Yo estaba estresada con el trabajo y simplemente no podía más. Así que llamé a mi madre. No podías más. Así que enviaste a nuestra hija a un campo de tortura. No es un campo de tortura. Ella ayuda a los 4 niños muertos, dicen lo contrario. Diego sacó su móvil y le enseñó una de las fotos de la fosa. Carmen miró la pantalla y se puso verde. Corrió al fregadero y vomitó. Cuando volvió, limpiándose la boca, estaba lívida. No lo sabía, Diego. Te lo juro, no sabía eso. Pero sospechabas que algo iba mal, ¿verdad? Elena cortó la relación con tu madre hace años porque decía que era demasiado cruel con los niños. Tú misma mantenías a Sofía lejos de Ángela la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Las manos de Carmen temblaban. Mamá podía ser intensa. Pensé que una exposición limitada estaría bien. Que unos días le enseñarían disciplina sin... ¿Sin qué? Sin romperla, susurró ella. Diego sintió que algo dentro de él terminaba de romperse. Sabías que podía romper a nuestra hija. Sabías que tu madre era peligrosa. Y enviaste a Sofía allí de todos modos. Pensé que podría controlarlo. Le dije a mamá que fuera suave, que solo le diera un susto. No se puede ser un poco malvada, Carmen. No se puede torturar un poco. Sofía está traumatizada. Tiene hipotermia y moratones, y no confía en nadie. Me ha preguntado si tiene que volver a verte, y no he sabido qué decirle porque su propia madre la envió al infierno. Carmen lloraba. No quería que pasara esto. Estaba tan cansada. Tú no estabas y ella se portaba tan mal. Ese es el problema. ¿No pensaste? La voz de Diego se volvió gélida. Recoge tus cosas. Te largas de aquí. Esta también es mi casa. Me da igual. Te vas hoy mismo. Y si me das problemas, me encargaré de que todo el mundo sepa lo que has hecho. En tu trabajo, tus amigos, todos. Les diré que enviaste a tu hija a una mujer que asesinaba niños. Tengo mis derechos. Sofía también los tenía. Y Sara Cano, y Hugo. Tenían derecho a no ser enterrados vivos. Diego dio un paso hacia ella. Esto es lo que va a pasar. Vas a hablar con un abogado. Vas a aceptar darme la custodia total, la patria potestad exclusiva. Te vas a mantener lejos de Sofía a menos que ella pida verte. Y vas a colaborar totalmente con la Guardia Civil y la UCO en la investigación contra tu madre. ¿La Guardia Civil? ¿Crees que esto va a desaparecer así como así? Tu madre mataba niños por dinero, Carmen. Mucho dinero. Y alguien la ayudaba a taparlo. ¿Quieren saber quién? Así que les vas a contar todo lo que sepas de sus negocios, sus contactos, sus finanzas. Todo. No sé nada. Pues empieza a hacer memoria, porque si no colaboras, te van a acusar de complicidad. No lo sabía, Diego. Te lo juro por mi vida. No sabía que mataba niños. Pero sabías que les hacía daño, y no te importó. Diego se dirigió a la puerta. Tienes hasta mañana para mudarte. Si sigues aquí cuando vuelva con Sofía, llamaré a la policía. La dejó allí, llorando en la cocina de la casa que habían comprado juntos hacía 8 años. La casa donde habían traído a Sofía al nacer. Todo era cenizas ahora. Diego condujo para reunirse con Marcos en una cafetería a las afueras. Su amigo ya estaba allí con el portátil abierto. Tienes una cara espantosa, dijo Marcos. Me siento peor. ¿Qué has encontrado? Marcos sacó una carpeta. Julián Salvatierra,
el hermano de Ángela. Ha sido juez de instrucción aquí durante 15 años. Lleva casos de menores y juzgados de familia. ¿Adivinas qué pasa cuando los padres se quejan del programa de Ángela? Déjame adivinar. Los casos se archivan. Exacto. He encontrado 6 denuncias en los últimos 5 años. Todas llegaron al juzgado de Julián. Todas archivadas como disputas familiares o alegaciones infundadas. 3 de esos niños están ahora desaparecidos. Diego apretó los puños. Él lo sabía. Y hay más, continuó Marcos. Cristina Matanza, la trabajadora social, es la exmujer de Julián. Se divorciaron hace 10 años, pero he revisado sus movimientos bancarios. Ha estado recibiendo pagos regulares de una sociedad limitada llamada Amanecer Holdings. ¿Adivinas quiénes son los dueños? Julián y Ángela. Al 50%. O sea, que Julián pone la protección legal, Cristina se encarga de las inspecciones de la Junta y Ángela dirige el cotarro. Esa es la teoría. La UCO está montando el caso ahora. Pero Diego. Puede que haya más gente implicada. He encontrado pagos a una consultoría que parece no existir. Hay huecos en los registros. Dinero que sale y no podemos rastrear. Alguien con suficiente poder para asegurar que no hubiera investigaciones reales. Alguien que pudiera presionar a la policía local. Ten cuidado, advirtió Marcos. Si hay gente con poder metida, no sabes en quién confiar. Diego se quedó mirando los documentos. Estaba aprendiendo a leer balances financieros como antes leía mapas topográficos en el ejército, buscando anomalías. Y había cosas que no encajaban. Retiradas de efectivo muy grandes de las cuentas de la sociedad todos los meses. Siempre el día 15. Siempre la misma cantidad. 10.000 euros. Desde hace 3 años. Dinero de protección, sugirió Diego. O sobornos. Su teléfono sonó. Manu Galdós. Diego, tenemos algo. Ángela está hablando. Está intentando pactar con la fiscalía. Dice que la coaccionaron, que alguien la obligaba a seguir con el programa incluso cuando quería parar. Seguramente miente, pero dice tener pruebas. Nombres. Quiere inmunidad a cambio de testimonio. No se la deis. No es decisión mía. Pero Diego. Ha mencionado a Carmen. Dice que tu mujer sabía más de lo que admite. Diego cerró los ojos. ¿Qué ha dicho exactamente? Que Carmen ayudaba a captar a algunas de las familias. Que identificaba a niños que necesitaban corrección y recomendaba el programa a sus padres. Ángela afirma que Carmen se llevaba una comisión por cada niño enviado. El mundo pareció dar vueltas. ¿Cuánto? 5.000 euros por niño. Diego colgó y se quedó mirando el teléfono. Carmen no solo había enviado a Sofía con Ángela según su madre, también había vendido a otros niños por dinero. Marcos le observaba. ¿Qué pasa? Carmen no era solo una víctima de la manipulación de su madre. Era parte del negocio. Diego se levantó. Tengo que irme. ¿A dónde? A tener otra conversación con mi mujer. Y esta vez, me va a contar toda la verdad. Diego regresó a la casa. Carmen seguía en la cocina e intentaba meter algunas cosas en una maleta, pero le temblaban tanto las manos que solo movía la ropa de un lado a otro sin sentido. Diego, puedo explicarlo todo. Comenzó ella al ver su rostro. ¿Te pagaban, Carmen? La voz de Diego era baja, y por eso resultaba aún más aterradora. 5.000 euros por cabeza. ¿Traficaste con tu propia hija? No. Por Sofía no acepté dinero. Mamá solo dijo que esto ayudaría. ¿Y los otros niños?
Sus propios padres lo pedían. Necesitaban una ayuda que no encontraban en los colegios normales. Yo solo era una intermediaria, les ayudaba a encontrar la mejor solución. Les ayudabas a encontrar una tumba en el bosque. Diego arrojó sobre la mesa la carpeta que le había dado Marcos. Aquí está la lista de nombres. Los que tú recomendaste. La mitad están ahora en hospitales con traumas graves. 3 constan como desaparecidos. ¿Sabías que tu madre los estaba matando? No. Gritó Carmen, acurrucándose en un rincón. Pensé que solo los escondías si eran totalmente ingobernables. Para que los padres pagaran durante más tiempo. No pensaba que ella. Que fuera capaz de algo así. Vendiste tu alma por las comisiones. Diego se acercó un paso más. La policía está de camino. Tienes 2 opciones. O les cuentas todo sobre Julián y sus tramas, o irás a juicio como cómplice del asesinato de 4 niños. Esa misma noche, Carmen Salvatierra fue arrestada. Su declaración se convirtió en el efecto dominó que derrumbó todo el castillo de naipes. La instrucción duró 1 año y medio. Fue uno de los escándalos más sonados en la historia de la justicia en España. Se descubrió que el juez Julián Salvatierra había creado toda una red de educación negra. Intimidaba a las familias que querían presentar quejas utilizando su posición en el juzgado. Cristina Matanza, la inspectora, recibía su parte por falsificar los informes sobre el bienestar de los menores. ¿Y Ángela? Ángela Salvatierra fue declarada imputable y condenada a prisión permanente revisable, la pena más severa en España, por asesinatos en serie y torturas. Carmen fue condenada a 8 años de cárcel por complicidad y trata de seres humanos. Intentó apelar alegando presión por parte de su madre, pero el tribunal se mantuvo firme. Diego dejó el ejército definitivamente. Con el dinero que había ahorrado durante años y la liquidación por su servicio, compró una pequeña finca en el sur, en Andalucía, lejos de los bosques de León y de los recuerdos de la Tierra Fría. 10 años después. El sol brillaba con fuerza sobre los olivos. Diego estaba sentado en el porche, observando cómo una Sofía ya adulta, ahora una joven de 17 años con mirada decidida, entrenaba a su perro. Había recorrido un largo camino. Años de terapia, pesadillas y miedo a la oscuridad. Pero lo había logrado. Sofía no solo había sobrevivido, se había hecho más fuerte. «Papá», gritó ella, acercándose. «He recibido la carta de la Universidad de Sevilla. Me han aceptado en Derecho». Diego sonrió, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. «Serás una abogada excelente, Sofía». «Quiero trabajar defendiendo los derechos de los niños», dijo ella mirando seriamente a su padre. «Para que nadie vuelva a acabar nunca en un agujero así. Para que aquellos que deben proteger no puedan venderlos por un fajo de billetes». Diego estaba más orgulloso de ella que de todas sus medallas tras 12 años de servicio. Sabía que el mal nunca desaparece del todo, que siempre habrá personas que valoren el dinero por encima de la vida. Pero ahora estaba tranquilo. Porque había enseñado a su hija a no ser una víctima. La había enseñado a luchar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. ¿Has visto las noticias? Otro caso en Madrid, un internado privado sospechoso. El mismo, modus operandi. Diego miró la pantalla durante un largo rato. Luego tecleó rápidamente una respuesta. Envíame los detalles. Porque la justicia nunca está terminada. Alguien tiene que estar de guardia por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Y Diego García siempre sería ese alguien. Lo había demostrado una vez. Y lo haría de nuevo si fuera necesario. Por Sofía. Por Sara. Y por todos los niños que merecen un mundo mejor. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Conducía por la gran vía madrileña cuando vi a mi hija mendigando, apretando a mi nieta contra su pecho entre el rugido de los motores y el calor asfixiante del asfalto. Sus ojos, cargados de un terror que no reconocí, me suplicaron en un susurro. Papá, vete, por favor. Nos están vigilando. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que su marido y esa víbora de su suegra habían orquestado todo este infierno. Solo alcancé a decirle. No te preocupes. Déjamelo a mí. Lo que aún no sospechaba era hasta qué punto llegaba su maldad. No se habían limitado a robarle su patrimonio. La habían acorralado, cazado y empujado hasta el abismo, pero yo me iba a encargar de que pagaran por cada lágrima. Me llamo Tomás García, y a mis 66 años he aprendido que, a veces, el silencio no es solo prudencia, es supervivencia. Eso era lo que buscaba aquella tarde de junio mientras salía del Hospital Universitario La Paz. Las palabras del cardiólogo aún resonaban en mi cabeza. Tomás, su tensión se dispara cuando se altera. Necesita evitar el estrés a toda costa. Apagué el aire acondicionado a pesar de los casi 40 grados que asolaban Madrid a veces. La incomodidad física ayuda a despejar la mente mejor que cualquier lujo. El tráfico estaba colapsado en el nudo de Plaza Elíptica. Me detuve ante el semáforo en rojo, con las manos apoyadas en el volante, dejando que la mente vagara sin rumbo fijo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer se movía entre los coches, delgada y con la ropa hecha jirones. Sus prendas estaban manchadas y rotas, y caminaba descalza sobre el asfalto ardiente, lo suficientemente caliente como para quemar la piel al contacto. Llevaba a un bebé sujeto al pecho, una criatura diminuta de mejillas pálidas cuya cabecita colgaba débilmente contra su hombro. Pasaba de ventanilla en ventanilla, contando las monedas de céntimo en su palma con una urgencia desesperada. No era el conteo casual de quien busca completar para un capricho, sino el frenesí de alguien cuyo próximo plato de comida depende de cada moneda de cobre. Debería haber apartado la mirada. Madrid está lleno de gente pidiendo ayuda en las intersecciones, pero algo me obligó a mirar más de cerca. Ella se agachó para recoger una moneda que se le había caído y entonces vi su rostro con total claridad. El corazón se me detuvo. Era Lucía, mi hija. Mi Lucía. El nombre estalló en mi garganta y abrí la puerta del coche de un golpe. Ella levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par, no con alivio, sino con puro pánico. Papá, no. No puedes estar aquí. Tienes que irte. Por favor. Retrocedió como si yo fuera la mayor de las amenazas. Sube al coche ahora mismo, le ordené, luchando por mantener la voz firme. Papá, nos están vigilando, insistió ella. Me da igual quien esté mirando, respondí mientras abría la puerta del copiloto. Sube. Se quedó congelada, abrazando al bebé con más fuerza. La pequeña soltó un quejido, un sonido débil que me desgarró por dentro. Lucía, suavicé el tono, por favor, deja que te ayude. Su rostro se desmoronó. Las lágrimas trazaron surcos limpios a través de la suciedad de sus mejillas. Miró a su alrededor frenéticamente y, finalmente, se tambaleó hacia el vehículo. Entró y se encogió en el asiento, intentando desaparecer, mientras la niña permanecía inmóvil contra ella, agotada por el bochorno del verano madrileño. El semáforo se puso en verde y los coches empezaron a pitar detrás de mí. Los ignoré y arranqué. Durante varias manzanas, ninguno de los dos pronunció palabra. Los hombros de Lucía se sacudían con sollozos silenciosos mientras mecía suavemente a la pequeña Sofía, susurrando palabras que no alcancé a oír. Tenía 1000 preguntas, pero una quemaba más que las demás. Una duda que convertía mi confusión en algo frío y afilado como el hielo.
Miré a esa mujer que parecía el fantasma de mi hija, la chica a la que lo había dado todo. Lucía, dije en voz baja, rompiendo el silencio, ¿dónde están el piso de la calle Serrano y el coche que te compré? Ella cerró los ojos, su cuerpo entero temblaba, y entonces comenzó a responder en susurros entrecortados que me helaron la sangre. Conduje sin pensar, simplemente poniendo distancia entre nosotros y aquel semáforo de la muerte. Dime qué ha pasado, insistí. Todo. Su voz apenas era audible. El piso ya no existe, papá. Ni el coche. Ni los 400.000 euros de los ahorros. Todo lo que me diste se ha ido. Apreté la mandíbula al escuchar los nombres. Hugo, su marido y Patricia, su suegra. 3 días después de que naciera Sofía, Hugo llegó a casa con un regalo. Una pulsera de plata grabada que decía la mamá de Sofía. Lucía rompió a llorar de nuevo. Pensé que era el marido más atento del mundo. Luego, él sacó unos papeles diciendo que estaba gestionando un seguro de vida y un fondo para proteger el futuro de la niña. Solo necesitaba mi firma. Yo estaba agotada, papá. Sofía no había dejado de llorar en toda la noche y llevaba días sin dormir. Firmé sin leer. ¿Qué firmaste exactamente?, pregunté con un nudo en la garganta. Un poder notarial total, las palabras sonaron como ceniza en su boca. Le di el control de absolutamente todo. Las cuentas, el piso, cada céntimo. Y después de eso, me pusieron a trabajar. Sus manos no dejaban de temblar. Cada mañana, durante las últimas 2 semanas, su hermano o Patricia me llevaban a distintos puntos de la ciudad. Me dejaban allí con Sofía y me decían que, si no conseguía al menos 20 euros, no comería esa noche. Me obligaron a mendigar, papá. Me contó que la vigilaban de cerca. Patricia aparcaba cerca para asegurarse de que no se moviera de su puesto. Por la noche, la encerraban en una habitación trasera y le quitaban el móvil. Dijeron que si intentaba contactar contigo, me quitarían a Sofía y no la volvería a ver jamás. Tuve que detener el coche a un lado de la carretera. Las manos me temblaban demasiado para seguir conduciendo. ¿Por qué no escapaste a buscar ayuda?, pregunté con el corazón encogido. Porque me dijeron que te daría un infarto si aparecía así, dijo entre nuevas lágrimas. Me recordaron que tienes 66 años y la tensión alta. Que el disgusto te mataría. Pero esa no es la única razón, papá. Tenía demasiada vergüenza. Me lo advertiste sobre Hugo, ¿te acuerdas? Recordé perfectamente aquel día hace 2 años, cuando me lo presentó. No me fío de él, Lucía, le dije entonces. Y ella me llamó paranoico. Incluso el día de la boda, mientras la acompañaba al altar, le susurré que no era tarde para echarse atrás. Ella sonrió como si yo me preocupara por nada. Tenías razón sobre él, sollozó, viste a través de él desde el principio y yo te herí por defenderlo. Me giré para mirarla de frente. Te enamoraste, Lucía. Eso no es un delito. He perdido todo lo que me diste, se lamentó ella. No me importa el piso, ni el coche, ni el dinero, dije agarrando su mano con fuerza. Estás viva. Sofía está viva. Eso es lo único que cuenta. Y te juro que voy a arreglar esto. Arranqué de nuevo con un destino claro. Un pequeño hostal de carretera cerca de la Sierra de Guadarrama, propiedad de un viejo amigo llamado Enrique. No era nada lujoso, pero Enrique sabía mantener la boca cerrada. Al vernos llegar, le bastó una mirada a Lucía y a la niña para entregarme las llaves sin hacer una sola pregunta. Nos trajo agua y toallas limpias antes de desaparecer. Lucía se dejó caer en la cama, todavía abrazada a Sofía, que finalmente se relajó con el aire fresco. Me quedé junto a la ventana, vigilando el aparcamiento. Mi mente ya estaba trazando planes, movimientos, pasos a seguir. Esa noche, por fin, estaban a salvo,
pero sabía que Hugo no dejaría de buscarlas. Aquella primera noche en el hostal de Enrique, no pegué ojo. Me senté en una silla junto a la puerta, vigilando el parking a través de una rendija en las cortinas, mientras Lucía y Sofía por fin descansaban en la cama a mi espalda. Cada par de faros que pasaba por la carretera hacía que mi pulso se acelerara. El amanecer llegó con el calor de la sierra empezando a apretar. Dejé a Lucía durmiendo y conduje hasta un Carrefour cercano para comprar lo básico. Leche de fórmula, pañales, ropa limpia y artículos de aseo. Cuando regresé, Lucía ya estaba despierta alimentando a Sofía con un biberón que Enrique había conseguido de algún sitio. Gracias, papá, me dijo en voz baja. Yo solo asentí, las palabras sobraban en ese momento. El segundo día transcurrió en una calma tensa. Lucía se duchó por primera vez en semanas. Yo cuidaba de Sofía mientras ella dormía. Después la pequeña por fin parecía tranquila, el rojo de sus mejillas por el sol había desaparecido y su respiración era suave. Pasé esas horas pensando y planeando. Hugo tenía dinero, contactos y, evidentemente, ninguna conciencia. No podía limitarme a esconder a Lucía y esperar que se rindiera. Tipos como él no se rinden, escalan el conflicto. Necesitaba ayuda real. Un abogado, quizás un investigador privado, gente que entendiera cómo luchar en este tipo de guerras. Pero primero, debía llevarlas a un lugar más seguro. El tercer día empezó igual de tranquilo, hasta que alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. Pausa. 3 golpes más. Lucía palideció al instante. Papá, susurró. Le hice una señal para que guardara silencio. Los golpes volvieron, más fuertes, y luego una voz melosa y artificialmente amable me hizo revolver el estómago. Sr. García, me llamo Borja. Vengo de parte de Hugo Santillana. Ha habido un malentendido familiar y nos gustaría hablar para solucionarlo. Me acerqué a la puerta sin abrirla. No hay nada de qué hablar. Caballero, entiendo que las emociones estén a flor de piel, pero Lucía es la esposa de Hugo y Sofía es su hija. Si usted las está reteniendo contra su voluntad, eso podría considerarse interferencia en la custodia e incluso secuestro. ¿Custodia? La rabia me quemaba el pecho, pero mantuve la voz nivelada. Hugo las echó a la calle. Esa no es la versión de Hugo, señor. El tono amigable de Borja se desvaneció. Él dice que Lucía se fue voluntariamente, abandonando el hogar familiar. Está muy preocupado por el bienestar de la niña, especialmente después de saber que Lucía ha sido vista pidiendo limosna por las calles de Madrid. Apreté el pomo de la puerta hasta que me dolieron los nudillos. Esto es lo que va a pasar, dije con frialdad. Te vas a marchar ahora mismo. Le vas a decir a Hugo que Lucía y Sofía están a salvo. Y le vas a decir que, si vuelve a acercarse a ellas, se arrepentirá el resto de su vida. Borja soltó una carcajada desagradable. Señor García, usted es un hombre mayor con problemas de corazón. Hugo tiene recursos, bufetes de abogados en la Castellana y contactos. Puede hacer que esto sea muy difícil para usted. Vete de mi propiedad. Esto no es su propiedad, es un hostal. Volveremos a encontrarlas, y la próxima vez puede que no seamos tan educados. Oí sus pasos alejarse y el motor de un coche arrancar. Lucía estaba detrás de mí, temblando con Sofía en brazos. ¿Saben dónde estamos?, susurró. No por mucho tiempo, respondí. Llamé a Enrique y en 15 minutos nos ayudó a salir por una puerta trasera, asegurándome que diría a cualquiera que preguntara que nos habíamos marchado hacía días. Mientras subía a Lucía y a la pequeña al coche, mi mente ya trabajaba en el siguiente paso. Hugo nos había encontrado por suerte o por persistencia, y volvería a hacerlo si seguíamos huyendo. Tenía que dejar de correr y empezar a atacar, pero no podía hacerlo solo.
Si volvían a localizarnos, la próxima vez traerían a la policía y usarían la ley en nuestra contra. Llegamos a un apartamento en Las Rosas que conseguí a través de un antiguo colega. Tenía control de acceso y cámaras de seguridad en cada entrada. Instalé a Lucía, le enseñé cómo echar el doble cerrojo y le hice prometer que no abriría a nadie que no fuera yo. ¿A dónde vas?, me preguntó asustada. A buscar refuerzos. El despacho de Samuel Portero estaba en un edificio profesional cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. Conocía a Samuel desde hacía 15 años, habíamos coincidido en la directiva de una fundación. Era afilado, metódico y no perdía el tiempo en cortesías. Cuando entré en su oficina esa tarde, me miró a la cara y dijo: ¿A quién tengo que enterrar, Tomás? Le conté todo. Escuchó sin interrumpir, tomando notas con una caligrafía impecable. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Necesitas más que un abogado, Tomás. Necesitas un investigador. Cogió el teléfono. Carlos Merino. Es el mejor perito judicial financiero que conozco. Si Hugo movió ese dinero, Carlos encontrará el rastro. 20 minutos después, Carlos entró en el despacho. Un hombre de unos 50 años, de pelo cano y ojos que no pasaban nada por alto. Samuel le dio la versión resumida. Carlos asintió lentamente. 400.000 euros no desaparecen sin dejar huella. Transferencias, registros de salida, cambios de titularidad. Todo está ahí si sabes dónde mirar. Necesitaré la información de las cuentas de Lucía y cualquier cosa que recuerde haber firmado. Firmó un poder notarial, dije. Pensó que eran papeles de un seguro. Eso es dolo. Si hubo engaño sobre lo que estaba firmando, es fraude contractual y penal, sentenció Samuel. Primero, pediremos una orden de alejamiento inmediata. Luego, construiremos el caso por estafa, coacción y posible apropiación indebida. ¿Y Sofía?, pregunté. Hugo ya está amenazando con el tema de la custodia. ¿Con qué argumentos? Que Lucía estaba en la calle. La expresión de Samuel se endureció. Estableceremos que estaba en la calle porque Hugo la puso allí. Hay una diferencia abismal. Pero necesitamos testigos. Alguien que viera lo que estaba pasando. Recordé a una voluntaria de una ONG madrileña que ayudaba a personas sin hogar. Hay una mujer, Elena Rivas. Trabaja en asistencia social. Vio a Lucía varias veces e intentó ayudarla. La encontraré, dijo Carlos tomando nota. ¿De cuánto tiempo disponemos?, pregunté. De días, no de semanas, respondió Samuel. Hugo sabe que tienes a Lucía. O intentará presionarla para que vuelva o presentará una denuncia oficial para forzar la situación. Tenemos que estar listos antes que él. Asentí, sintiendo por primera vez algo que no había sentido desde que encontré a mi hija en aquel semáforo. Esperanza. Al levantarme para irme, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu hija está por todo Facebook. La gente se hace preguntas. Mejor actúa rápido antes de que esto se ponga más feo. Se lo enseñé a Samuel. Esa es su otra arma, dijo él. La opinión pública. Carlos, ¿cuánto puedes tardar? Iré rápido, respondió Carlos, pero ellos nos llevan ventaja con el relato de los hechos. Salí de allí con la cabeza a mil. Hugo no solo iba a por Lucía legalmente, iba a por su reputación, asegurándose de que, incluso si ganábamos en el juzgado, ella ya hubiera perdido ante los ojos de todo el mundo. Esa misma noche, poco después de las 8, mientras estaba en la cocina del apartamento de Las Rosas observando cómo Lucía intentaba que Sofía tomara un poco de leche, mi móvil vibró sobre la mesa. Era un enlace de Facebook enviado por un desconocido. Al abrirlo, mi estómago dio un vuelco. El video,
grabado desde la ventanilla de un coche, mostraba a Lucía en el nudo de Plaza Elíptica, bajo un sol abrasador, con la pequeña Sofía llorando en sus brazos. Lucía se veía demacrada, con la mirada perdida por el agotamiento. El pie de foto escrito por Hugo decía: Esta es mi esposa, Lucía Santillana. Abandonó a nuestra familia, se llevó a nuestra hija y desapareció. No está bien mentalmente y rechaza cualquier ayuda. Si la ven, avísenme. Solo quiero que mi bebé vuelva a casa sana y salva. En apenas 2 horas, el video ya tenía más de 15.000 reproducciones. Los comentarios eran despiadados. ¿Qué clase de madre usa a un bebé para estafar? Parece drogada, que alguien llame a servicios sociales, la vi ayer, es una mendiga profesional. Y coronando la lista, un comentario de Patricia, su suegra. Hemos intentado ayudarla tanto. Está así desde que nació Sofía. Le dimos todo, pero nos rechazó. Ahora pone en peligro a la niña, rezo para que reciba ayuda. Cientos de personas apoyaban sus mentiras. Lucía se acercó y, antes de que pudiera evitarlo, tomó el teléfono. Vio el video y leyó las palabras de odio. Dicen que soy un monstruo. Que uso a mi hija por dinero, susurró con la voz rota antes de romper a llorar desconsoladamente. La gente le cree a él, papá. Creen que soy una mala madre. Llamé a Samuel de inmediato. Lo he visto, Tomás, me dijo antes de que pudiera hablar. Tenemos que responder, Samuel, hay que contar la verdad, exigí. Pero su respuesta fue tajante, no. Si respondes ahora, parecerás desesperado. Hugo quiere que pelees en público porque controla el relato. Deja que sigan publicando. Cada mentira de Patricia y cada post de Hugo son pruebas de su coordinación. Deja que piensen que están ganando. Cuando llegue el momento de ir a juicio, usaremos sus propias palabras para enterrarlos. Odiaba quedarme de brazos cruzados, pero confiaba en él. Pasé la noche en vela, vigilando la puerta y viendo cómo el contador de visitas subía. 31.000 a medianoche, 50.000 al amanecer. Sabía que el siguiente movimiento de Hugo no sería digital, vendría en persona. Y así fue. A las 9 de la noche siguiente, 3 golpes secos resonaron en la puerta. Miré por la mirilla. Era Mario, el hermano de Hugo. Sr. García, tenemos que hablar, dijo con una calma gélida. No abrí. Se ha llevado a la hija de Hugo, eso es secuestro en este país, continuó él. Y usted es un hombre mayor interfiriendo en asuntos de custodia. Es peligroso. Ha tenido problemas de corazón, ¿verdad? El estrés no es bueno a su edad. Los infartos ocurren, incluso a quienes se creen cuidadosos. Piense en su salud, porque si a usted le pasa algo, Lucía se quedará sola y Sofía volverá a donde pertenece. Cuando se marchó, mi pulso martilleaba en mis sienes. Media hora después, llamó Carlos Merino, el investigador. Siéntate, Tomás. He entrado en los registros financieros de Lucía. Lo que me contó me dejó helado. Hugo había contratado un seguro de vida a nombre de Lucía 3 días después del parto. La indemnización era de 500.000 euros y el único beneficiario era él. Pero había más. Los datos del GPS de Patricia confirmaban que estuvo en Plaza Elíptica todos los días, vigilando cómo Lucía mendigaba. Y Carlos encontró mensajes entre Hugo y Borja. Hugo le pagaba 500 euros a la semana para asegurarse de que Lucía no fuera a un refugio y se mantuviera visible en la calle. No solo querían el dinero, Tomás, dijo Carlos con voz sombría. Querían que Lucía colapsara bajo el sol. Esperaban un accidente, un golpe de calor, cualquier cosa. Si ella moría, Hugo cobraba el $500,000 del seguro además de todo lo que ya le robó. Esto no era solo un robo, era un intento de asesinato por negligencia.
Miré a Lucía, que dormía plácidamente en el sofá, ignorando que el hombre que juró amarla había puesto precio a su vida. Samuel tiene que ver esto ahora mismo, dije con voz plana y fría. Se acabó el jugar a la defensiva. Es hora de preparar una trampa. Quedamos en el Starbucks de la Avenida de la Victoria a las 10:45 del día siguiente. Samuel estaba allí, sentado a 3 mesas de distancia con su portátil, fingiendo ser un trabajador más. No me saludó. Yo pedí un café solo y me senté al fondo, con el móvil grabando en el bolsillo de mi camisa. A las 11 en punto, Patricia entró por la puerta con unas gafas de sol de diseño y una americana de lino impecable. Hugo la seguía con las manos en los bolsillos y una expresión de suficiencia. Se sentaron frente a mí sin preguntar. Hice que mi voz sonara cansada, la voz de un hombre derrotado. Solo quiero entender qué ha pasado, dije en voz baja. Patricia se inclinó hacia adelante, con un tono que chorreaba una falsa compasión. Lucía lleva mucho tiempo mal, Tomás. No está bien de la cabeza. Necesita ayuda profesional. ¿Y qué hay del piso que le compré? Pregunté. ¿Esa vivienda de 700.000 euros en el centro? ¿Dónde está ahora? Patricia no pestañeó. Eso ahora es patrimonio familiar. Lucía firmó los papeles voluntariamente. Todo es legal. ¿Y el coche? ¿El Mercedes? Hugo intervino con voz suave. También es propiedad de la familia. El dinero de las cuentas de Lucía se reinvirtió en negocios familiares. Todo se hizo conforme a la ley. 400.000 euros, dije. Esfumados. Patricia me dio una palmadita en la mano. Lucía tomó sus decisiones. Firmó los documentos y ahora te está usando para intentar recuperar lo que ella misma entregó. Retiré mi mano lentamente. ¿Qué queréis de mí? Queremos que Sofía vuelva a donde pertenece, sentenció Patricia, endureciendo el gesto, con su padre. Y tú tienes que dejar de interferir. Hugo se reclinó en la silla. Eres un hombre mayor, Tomás. No necesitas este estrés. Trae a Sofía y nos olvidaremos de todo esto. Me levanté despacio, fingiendo que me dolían las rodillas. Tengo que pensarlo. Patricia sonrió. Por supuesto. Pero no tardes mucho. Salí del local. Samuel me siguió 30 segundos después. ¿Lo tienes?, jadeé en el parking. Él levantó su teléfono. Cada palabra. Patricia admitiendo que el piso es patrimonio familiar y Hugo reconociendo el uso de los 400.000 euros. Todo. En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de Carlos. Elena Rivas está lista para testificar. Tiene fotos de Patricia vigilando a Lucía en la calle. Y hay una cosa más sobre Mario, el hermano. Llámame. Miré a Samuel. Tenemos suficiente. Es hora de que rindan cuentas. A través del cristal del Starbucks, vi a Patricia y a Hugo riéndose. No tenían ni idea de que el mundo que habían construido sobre el sufrimiento de mi hija estaba a punto de desmoronarse. El mensaje de Carlos sobre Mario sugería una última verdad oscura, pero eso tendría que esperar hasta que nos enfrentáramos a Hugo por última vez. El día 11, Hugo Santillana entró en el despacho de Samuel a las 14 en punto. Vestía un traje a medida y mantenía una confianza absoluta. Miró a Samuel, a Carlos y a mí, y sonrió. Caballeros, dijo sentándose, me alegra que por fin podamos hablar como personas civilizadas. Samuel no le devolvió la sonrisa. Abrió su portátil y lo giró hacia él. No estamos aquí para hablar. Estamos aquí para mostrarte lo que tenemos. Le dio al play. La voz de Patricia llenó la sala. Eso ahora es patrimonio familiar. Todo es legal. Luego, la voz de Hugo. El dinero se reinvirtió en negocios familiares.
La sonrisa de Hugo se congeló. Nos habéis grabado. Lo hemos hecho, dijo Samuel. Y eso es solo el principio. Carlos dio un paso adelante y puso varios documentos sobre la mesa. Registros bancarios. 400.000 euros transferidos de la cuenta de Lucía 3 días después de que firmara lo que ella creía que era un seguro. Sin autorización real. Solo desaparecieron. Lucía me dio acceso, balbuceó Hugo. No, replicó Carlos. Firmó un poder notarial que camuflaste como un seguro de vida, y tu hermano Mario falsificó su firma 7 veces en las escrituras del piso, en el título del coche y en formularios bancarios. Eso es fraude, falsedad documental y usurpación de identidad. Hugo palideció. Carlos sacó otra carpeta. Seguro de vida de 500.000 euros, solicitado 3 días después del nacimiento de Sofía. Beneficiario. Hugo Santillana al 100%. Patricia estuvo en Plaza Elíptica cada día durante 2 semanas vigilando a Lucía mientras mendigaba. Tenemos los mensajes entre tú y Borja. Le pagabas 500 euros a la semana para mantener a Lucía en la calle. No solo le estabas robando, Hugo. Estabas esperando a que muriera. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Hugo apretó los reposabrazos de la silla. Esto es. Estáis tergiversando todo. El seguro era por la seguridad de la familia. Entonces, ¿por qué el beneficiario eres solo tú? Preguntó Samuel. Ni Sofía, ni Lucía. Solo tú. Hugo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Samuel deslizó un último documento. Hemos presentado la demanda esta mañana. Estafa civil, robo y conspiración. También vamos a dar traslado a la fiscalía para que inicie acciones penales. He conseguido el bloqueo preventivo de todos tus activos. El piso, el coche, las cuentas. Todo. Hugo se levantó rápido. Podemos arreglarlo. Devolveré el dinero. Podemos llegar a un acuerdo. Demasiado tarde, dije yo, levantándome y poniéndome frente a él. Intentaste borrar a mi hija. Robaste todo lo que le di. La obligaste a mendigar a 40 grados con un bebé. Pagaste a gente para verla sufrir. Hiciste un seguro de vida sobre ella como si fuera una inversión. Estás acabado. Hugo miró a su alrededor una última vez, derrotado, y salió del despacho con las manos temblando. Samuel suspiró y me miró. No ha terminado del todo, Tomás, pero acabamos de ganar la batalla más importante. Miré por la ventana. Abajo, en la calle, Hugo caminaba hacia su coche con los hombros hundidos. Por primera vez en 2 semanas, pude respirar. Pasaron 6 meses desde aquel enfrentamiento en el despacho de Samuel. Madrid lucía diferente bajo las luces de Navidad, mucho más acogedora que bajo el sol inclemente de junio. Me encontraba en el salón del nuevo piso de Lucía, en una zona tranquila de Majadahonda, viendo cómo Sofía gateaba por la alfombra persiguiendo las luces del árbol. La batalla legal fue feroz, pero las pruebas que Carlos Merino reunió eran irrefutables. Hugo Santillana y su hermano Mario fueron procesados por estafa agravada y falsedad documental. El juez dictó una sentencia ejemplar. Hugo fue condenado a 5 años de prisión y Mario a 3. Pero lo más importante fue que el tribunal declaró nulo el poder notarial por haber sido obtenido mediante dolo y coacción. Lucía recuperó la titularidad del piso de la calle Serrano, aunque decidió venderlo de inmediato. Demasiados fantasmas, papá, me dijo. Con el dinero de la venta y los 400.000 euros recuperados de las cuentas que Hugo había intentado ocultar, empezó de cero. Patricia, la suegra, no terminó en la cárcel debido a su edad, pero fue condenada a pagar una indemnización astronómica y tiene una orden de alejamiento permanente tanto de Lucía como de Sofía. El video que subieron a Facebook se convirtió en su propia tumba social.
Ahora todo el mundo conocía su verdadera cara. Esa noche, mientras cenábamos, Lucía me miró con una serenidad que no le veía desde hacía años. Papá, gracias por no rendirte, dijo mientras tomaba mi mano. Gracias por no dejar que el orgullo te impidiera buscarme. Lo volvería a hacer 1000 veces, hija, respondí. Me di cuenta de que mi salud había mejorado. Irónicamente, luchar por ellas hizo que mi corazón se fortaleciera más que cualquier reposo que el doctor de la paz pudiera recetarme. Había aprendido que la familia no es solo estar presente en las celebraciones, sino estar dispuesto a bajar al infierno para rescatar a los tuyos cuando no pueden salir por sí mismos. A veces, cuando paso por un semáforo en rojo, cierro los ojos un segundo y doy gracias a Dios por ese atasco en Plaza Elíptica. Por esa luz roja que me obligó a detenerme y mirar. Porque ese día, no solo salvé la vida de mi hija y de mi nieta, salvé mi propia alma de la peor de las soledades. La de haber podido ayudar y no haberlo hecho. Sofía soltó una carcajada mientras agarraba un adorno del árbol. La miré y supe que crecería sabiendo que valía la pena luchar por ella. Y yo, Tomás García, estaré aquí para recordárselo siempre que sea necesario. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.